Buenas tardes, mi nombre es Claudia Leiva Bravata, soy de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este trabajo me tocó trabajar con el modelo CSS de infiltración. La materia es Modelo de Destinos y Transporte, asesorada por el profesor Porfirio Aldana Torres. ¿Qué es CSS? CSS significa el Servicio de Conservación de los Suelos. Esto se lleva a cabo por el proceso de infiltración que se da en el suelo. Este proceso de infiltración se lleva a cabo cuando como todos conocemos, en el ciclo hidrológico precipita la agua y se lleva a cabo el proceso de infiltración, en lo cual se suministra en el suelo. Esto contiene varios procesos a los cuales llega a aguas subterráneas, o bien es absorbido por las plantas o seres vivos. La infiltración tiene varios factores. La infiltración se debe considerar la superficie del suelo, conociendo el uso del suelo, también la cubierta vegetal que se encuentra en el suelo, la rugosidad del suelo y otros factores, las influencias, las hidrofobias de los suelos. Este proceso de infiltración se lleva a cabo con una absorción y entrada de agua hacia el interior del suelo. Como les comentaba anteriormente, este proceso de infiltración se lleva a cabo cuando existe una escorrentía de agua y se lleva hasta lo profundo que son las aguas subterráneas. Esto puede ocurrir una absorción en las raíces de las plantas, o bien el agua puede ser una reserva del suelo, o también en dados casos se puede llevar a un lavado o drenaje. También cierta agua que está en el suelo puede ser evaporada y regresada a la atmósfera. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Por medio de interflujos a través de macroporos. Estos macroporos permiten el acceso del agua al suelo, que sea más rápido, una velocidad más rápida, o muy lentamente. Esto va a depender qué tipo de suelo se esté tratando. La textura tiene que ver mucho en estos factores de la infiltración del suelo y en el tiempo del suelo, la velocidad en lo cual se suministra el agua en el suelo. Bien puede ser arena, limo o arcilla. Como bien conocemos, la arena es más rápida de suministrarse en el agua en el suelo. La infiltración del suelo se tiene como conocimiento lo que es la tasa de infiltración. Esto dice que debe de ir de 10 milímetros sobre horas, o que también se conozca la capacidad de infiltración del suelo, esto de 15 milímetros sobre hora. De esto va a depender muchos factores de la capacidad que tiene para retener el suelo el agua, sea muy rápida o se lleve a cabo el proceso lentamente. Los parámetros, como les comento, es la capacidad o tasa de infiltración. La capacidad o tasa de infiltración con que el suelo puede absorber el agua, y la velocidad de infiltración es la velocidad media con la cual el agua atraviesa el suelo. Para calcular la cantidad de infiltración que se lleva a cabo el agua en el suelo,
Esto se puede calcular por dos fuerzas, la gravedad o la acción capilar. Si usamos por gravedad, se puede calcular, obtener lo que es la lámina de agua, el agua del 50% de agotamiento, el intervalo de riego y lo que más nos interesa en este caso es el tiempo en lo que se lleva a cabo la infiltración en el suelo. La curva de la capacidad de infiltración, esto depende, como les comento, de la velocidad máxima con que el agua penetra el suelo. La capacidad de infiltración depende de muchos factores. Un suelo desagregado y permeable tendrá una capacidad de infiltración mayor que un suelo arcilloso y compacto. Si una gran parte de los poros del suelo ya se encuentran saturados, la capacidad de infiltración será mayor que si la humedad del suelo es relativamente baja. Esto cuando el suelo existe un escurrimiento superficial. Los tipos de suelo, la arcilla compacta debe de ir a una velocidad de infiltración de 0 a 12. Un suelo arcilloso, limoso, arcilloso debe de ir de 6 a 25. Un suelo de tipo franco arcilloso o franco limoso debe de ir de 12 a 25. De franco limoso a franco debe de ir de 12 a 35. Franco arenoso debe de ir de 20 a 125 y arenoso franco debe de ir de 60 a 175. Su velocidad de infiltración de 1 sobre minutos por cada 100 metros. Este es donde se encuentran estructurados los suelos. La velocidad de infiltración la encontramos en las Y y el tiempo de infiltración por minuto lo encontramos en las X. La velocidad de infiltración básica depende del suelo arenoso, del franco y del suelo arcilloso. Estos tres dependen mucho la concentración y la textura que tiene el suelo para que el agua se infiltre a una velocidad rápida o a una velocidad lenta. Los valores de tasa de infiltración para diferentes grupos de suelo se consideran en 4 tipos de suelo. La descripción de cada uno de los suelos, las arenas profundas, los limos agregados en el grupo A del suelo con un rango de 7.62 a 11.43 milímetros sobre hora. Esa es la tasa de pérdida. Y los B son las margas arenosas de 3.8 a 7.62. Y los C son las margas arenosas superficiales, suelos con bajo contenido de materia orgánica y suelos con alto contenido. Esto depende de un rango de tasa de pérdida de 1.27 a 3.81. También tenemos lo que es el grupo de suelo D. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, el suelo tiene muchos beneficios, pero se tienen que evaluar varios parámetros por si es un suelo adecuado y cómo se suministra el agua por medio de este modelo. Les doy las gracias por haberme escuchado y espero les haya servido esta información. Hasta la próxima.